Bien, antes que nada, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Creo que te conozco. ¿Sí? Sí, no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Jorge Luis Cáceres. Soy abogado, licenciado en Ciencias Administrativas Públicas, tengo maestría en Ciencias de Recursos Humanos y doctorado en Derecho. Les voy a enseñar el curso de legislación laboral. Primero quiero comentar que cuando hablamos de legislación laboral y gestión de recursos humanos, ten en cuenta que casi todo está involucrado en los derechos, ¿no? O sea, todos los aspectos de la gestión de recursos humanos tienen que ver con los derechos. Por ejemplo, se me ocurre la primera etapa que se llama para poder admitir a las personas, Rosita, ¿cómo se llama? Antes de contratar. Selección, ¿cierto? Y para hacer la selección tenemos una parte que se llama ¿sí? Evaluación. ¿Cómo se llama? Evaluación de las capacidades. Sí, claro, una definición de necesidades y capacidades, pero eso se llama perfil del puesto. A partir del perfil del puesto hacemos la convocatoria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la convocatoria, ¿qué tiene que ver el derecho de ello? Sin embargo, podemos afectar algunos derechos que están cautelados por la Constitución. Por ejemplo, se me ocurre que una persona puede ser discriminada al momento de ser en la convocatoria, sin que todavía trabaja en la convocatoria. Entonces, desde ya antes de llegar a una relación laboral, puede haber este aspecto de discriminación que es cautelado por el derecho laboral. Y ahí, como decía Rosita, luego la contratación, evidentemente es jurídica, ¿no? Después tenemos el desarrollo de personal, hasta la retención de personas, que es lo más reciente en lo que significa la gestión de recursos humanos. También hay aspectos relacionados con el derecho. ¿Ya? Bien, entonces lo que vamos a ver ahora con ustedes es un poco lo que significa la Constitución y los proyectos de reforma, porque hay que tener alguna novedad siempre, ¿no? Todo el mundo ya sabe la Constitución, ¿no han leído? Si no lo han leído, por lo menos a través de la noticia se ven muchas cosas. Por ejemplo, que el Tribunal Constitucional ha declarado juzgada la acción de habeas corpus de Teipo. Por otro lado, hay una situación competencial, un asunto de que si es que el Congreso está bien disuelto o no. Entonces, en la Constitución también tenemos ahí los derechos laborales, ¿ya? Y vamos a hacer nuestra comparación de lo que ocurre, digamos, con la Constitución del 93 que está vigente, que hay un proyecto de reforma de la Constitución. Lo interesante aquí, por ejemplo, el artículo 22 de la Constitución vigente, nos dice que el trabajo es un deber y un derecho, y es base del bienestar social. El proyecto de reforma, que no es constitucional, pero ya es un proyecto que está, digamos, ahí elaborándose hasta que se concluya, ¿no es cierto? Entonces, lo ha cambiado, dice que el trabajo es un derecho y un deber, ya no es un derecho y un derecho. Cada uno diría que es un juego de palabras, ¿no es cierto? Cambiamos de términos y nada más. No, porque ya hemos establecido a nivel de lo que se llama los derechos fundamentales, que en realidad el trabajo es un derecho y luego es un derecho. Ya no consiste. A partir, por ejemplo, de los derechos fundamentales. Así como tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a trabajar. Por lo tanto, el Estado debe crear esas condiciones, ¿no? Un poco parafraseando a Monedero, que es un autor español, decía que el trabajo te da ciudadanía. ¿Cómo es esto que el trabajo te da ciudadanía?
Como dice, si no trabajas, no existes. Claro, no me dirán de repente algunos de ustedes, no, pero si estoy aquí como soy y yo probablemente digo eso es fracaso, digo eso así económicamente. Pero es por tu papá. Pero si tú quieres insertarte en la sociedad, tienes que trabajar. ¿No es cierto? El trabajo, por lo tanto, te da ciudadanía. Y como tal, ya no solamente la legislación laboral, no solamente la Constitución, sino también, diríamos, el derecho internacional. Dentro de los derechos humanos se ha establecido que el trabajo es un derecho. Por lo tanto, los estados tienen que buscar la forma de ese acceso al empleo. Bien. Aquí hay una situación casi muy parecida, donde habla de atención prioritaria y protección por el Estado. Y que en realidad estamos en un Estado constitucional y por lo tanto el hecho de atención y protección es distinto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre atención y protección? ¿O es igual? Atención significaría, claro, pero lo voy a ver, ¿no? En cambio, la protección significa que lo va a cuidar. No solo hay que comentarlo, sino que hay que cuidar. Hay que protegerlo, como dicen, ¿no? En otras palabras, eso tiene su connotación, porque definitivamente estamos en una situación donde, especialmente, el acceso al empleo puede ser repuesto un trabajador, puede ser empleo ampliamente. Y como yo menciono ahora a la madre y el menor, y dice el Estado erradica toda forma de trabajo por medio de problemas. Porque a veces encontramos que en la realidad hay muchos problemas todavía económicos, ¿no? Pero me parece que es muy interesante esa sensación. Sí. Como se refiere al menor, se refiere, supongo, a la familia. Como puede ser el menor canal, el menor, sí, por lo menos no pueden trabajar. No se refiere a un padre de familia o a una madre de familia. Claro, lo que pasa es que hay una prohibición del trabajo infantil, que es a nivel, digamos, de los derechos de la OIT, especialmente, hay un convenio sobre ello, ¿no? Pero además de ello, los niños pueden trabajar. Lo de infantil es lo mismo que menor de edad, ¿no? Infantil, que tiene que ver las etapas. Claro. Preguntemos a los psicólogos cuáles son las etapas del desarrollo humano. Y te van a decir en qué estado te encuentras. ¿No es cierto? Hay infantiles, son niños nada más. Menores son hasta 17 años. Pero de infantil a adolescente hay una etapa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa etapa? Pubertad. ¿Ah? Pubertad. En esa etapa te aparecen vellitos, te salen gallitos, esas cosas, ¿no es cierto? Es propio de la naturaleza del desarrollo humano. Pero todas las etapas están protegidas por el derecho. Y sí pueden trabajar, ¿no? ¿A partir de cuántos años? 14. 14 años. Y entonces, vamos a ver nosotros que definitivamente existe el Código de Niños y Adolescentes que establece que sí puede trabajar. Por supuesto, con ciertas limitaciones, horarios, para que puedan ir al colegio, en ocasiones que no sean prohibidas, por ejemplo, no pueden trabajar en líneas de noche. Con autorización siempre. No, en algunos, por supuesto, tiene que tener autorización, pero no para esos tipos de trabajo. No. Para un trabajo en general, si eres menor de edad. Obviamente, sí, pero digamos, están prohibidos por Dios, no. Claro. Más o menos. ¿Les gustan los casos a ustedes? Por supuesto. Yo creo que se aprende mejor con casos, ¿no? Yo tuve un caso de un señor que quería, ¿cómo se llama?, ahorrarse un dinero cuando se había puesto en una situación de competencia con su esposa. Ella se dio una propiedad,
hizo un bonito edificio y él dijo, yo lo voy a hacer con menos costos que los tuyos. O sea, aquí es una cuestión de recursos. Entonces él dijo, vamos a hacer un hotel. Entonces dijo, vamos a hacer las habitaciones, a media cuadra está Sencico, ahí hay ingenieros, hay aprendices, ¿no? Y lo voy a traer. Así que lo trajo pues, al profesor que era ingeniero, y trajo a sus alumnos, que bueno, de eso es a su papá y su hijo, y resulta que el muchacho que tenía 14, 15 años se cae, se accidenta. Lo llevan a la clínica, accidente de trabajo, se reporta al ministerio interviene, y dice, ¿qué pasó? Que venga el papá a la representación del hijo. El papá también estaba trabajando. Entonces se dan cuenta, entonces hay circunstancias. Obviamente ese trabajo está prohibido, por más que estuviera con el padre. ¿Verdad? ¿Qué trabajos están prohibidos? Los trabajos nocturnos, de construcción civil, Donde utilizan mucha fuerza. Lo que pasa es que cuando estás en desarrollo, no vas a poder hacer que digamos, y si te vas a trabajar en forma nocturna, peor, te duermes, ¿no? Uno no puede decir a un niño, que y otra cosa también, no te puedes acercar a gente nocivos, por ejemplo, fertilizantes, o trabajar en farmacia, ¿no? Agarras y de repente te vuelves a salir. Bueno, bien, hay una cosa que me parece interesante que es el trabajo decente y equidad en el acceso al empleo, capacitación y formación. Y ustedes deben saber que hay una norma que está regulando la exigencia de las empresas para poder ver que trabajo haya la igualdad de género. ¿Ya? Es una política a nivel mundial y ya el Perú, digamos, ha firmado esta convenio y hay ley que hizo su reglamento y se supone que ya todo debe estar ya a partir de diciembre del año pasado. Van a abrir la SUNAFIL, que es implacable, y van a ir con las empresas para ver si efectivamente hay igualdad de género. Aunque lo que me han dicho es que, bueno, lo primero que tienen que ver es la declaración de los trabajadores, que si les informamos sobre ello. Y luego la disposición a hacer las escalas salariales. Vamos a preguntar, ¿quiénes son de recursos humanos hoy? Que hayan estudiado recursos humanos. O sí, que son. ¿Quiénes trabajan en recursos humanos? Todos tienen que trabajar en recursos humanos. ¿De qué profesión? No, universidad. ¿Qué profesión? El año pasado, ya. Del colegio, que sí. Administración. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Relaciones públicas. Relaciones públicas. Turismo. Psicología. Yo trabajo como secretaria. Psicología. Muy bien, ahora sí ya sé más o menos qué tal utilizar, entonces cuando quiera, digamos, el aporte de los psicólogos, van a tener que ayudar a los turismos, también y la administración. ¿Ya? Ingeniería industrial. Bien. ¿Qué significa el trabajo decente? El trabajo decente viene siendo una corriente que viene de Europa, que trata de llevar los estándares del trabajo a un nivel que sea digno para el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso del trabajo no puede estar prohibido. ¿Qué más? Que todos los trabajadores tengan sus beneficios sociales, ¿sí? Que además tengan acceso a lo que significa seguro social, que tengan mejores remuneraciones más que el mínimo, ¿no? Que tengan la posibilidad de estar inclusive más tiempo con su familia que en la empresa.
Y entonces ellos le dan importancia a ello, mucha importancia. Tal vez así, por ejemplo, que aquí tenemos 10 días para regir la paternidad, como suspensión de la relación laboral. Allá en Europa está dando casi lo mismo, que ¿no? O sea, todo el tiempo para comentar. Entonces, el trabajo decente es aquello que nosotros vamos a ver en el sentido que se busca que los actores de la producción sean más conscientes de ese trabajo. Y eso se ve, por ejemplo, a nivel de las empresas europeas, que cuando contratan, lo que hacen es ver si quieren que se están cumpliendo sus estándares. A diferencia de lo que tenemos por este lado, es una cosa más vinculada a lo que se explica en el liberalismo, ¿no? Muy bien. Yo les decía que hay una diferencia entre los famosos derechos constitucionales que tiene el artículo 23 y el proyecto de reforma cuando hablamos de derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Porque bueno, los derechos constitucionales son los que están en la Constitución, ¿no? Artículo 2, dice, no, todos los derechos que tienes ahí, dentro de ellos el derecho a la vida, ¿sí? Adelante. El derecho a la vida, pero se dice que es un conjunto de aspectos que por ser humanos todos debemos respetar. Derechos fundamentales. Dichos derechos fundamentales van más allá de la Constitución. Están protegidos por organismos supranacionales. ¿No? Entonces, es una moderna teoría, esencialmente, para cuando vamos a verificar sobre la existencia. Primero vamos a ver sobre los principios de derecho del trabajo y vamos a ver que hay una idea que se llama la ponderación de principios para resolver las cuestiones controvertidas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, el principio de la libertad de empresa contra el principio de la libertad de trabajo. Dos principios que entran en juego, entonces uno tiene derecho a salvar su empresa, pero también tiene derecho a respetar los derechos de los trabajadores. Entras en juego. Y en ese juego dice que uno tiene que ponderar. Ponderar en el sentido de que no vas a eliminar un principio, sino vas a buscar una solución menos gravosa para las partes. Esto de la seguridad en el trabajo se ha terminado de establecer ya con normas, ¿no? Cada vez se ha ido evolucionando y se ha entendido más, no solamente que es la protección del ser humano. Me acuerdo de hace algunos años enseñaba el curso de seguridad química industrial y en ese tiempo hablábamos sobre lo que era proteger al ser humano de la empresa. Pero ahora se ve también como una especie de limitador de gastos. O sea, la prevención importa mucho, no solamente para el aspecto humano, sino esencialmente para poder ahorrar recursos en la empresa. Por eso es que las grandes empresas dicen que son las que tienen menos accidentes y por lo tanto fomentan una cultura de la prevención. Me parece a mí correcto que hay que fomentar esa cultura de la prevención, ¿no? Y hay formas, por ejemplo, el IPER, que dicen, ¿saben qué es el IPER? ¿Ah? ¿Qué es? Una matriz, ¿no? De seguridad. Ya no te acuerdas. Sí, pues es decir, IPER significa un instrumento de prevención de riesgos. ¿Sí? O sea, ya no vamos solamente a poder ver la reparación de los daños, sino la mejor manera de afrontar ellos a través de la prevención. ¿Ya? Y me parece que en la Constitución, en esta reforma, estén tratando de darle esa característica a las medidas de seguridad en el trabajo, que nosotros hemos visto inclusive que hay también, digamos, en esta norma que regula a nivel legislativo, se refiere a ley, lo que significa, digamos, la ergonomía aplicada al trabajo, ¿no? Ustedes saben que tiene grandes aspectos de mejora, digamos, en el desempeño, en la comodidad y sobre todo
previsión de riesgos. ¿No? ¿Saben qué es la ergonomía? Sí, señor, ¿qué es la ergonomía? Como debe el trabajo. Ese es un aspecto. Ingeniero industrial, ¿qué es la ergonomía? Ergonomía. Ergonomía es cuando el puesto se adecua a una persona. Claro, por ejemplo, el asiento, ¿no? Que no perjudique la espalda o que no haya un exceso de luz o poca iluminación. O sea, las condiciones adecuadas para el trabajo. Eso es ergonomía. ¿Qué es la ergonomía, Rosita? La adecuación del puesto de trabajo al empleador. En realidad la ergonomía no son sin trabajo, todos los diseños de edificios que están buscando, digamos, siempre esos aspectos. Primero, buscan que el ambiente sea seguro. Luego, que el ambiente sea confortable. Y luego, que sea productivo. ¿No? Entonces, en esa medida, lo que se hace con la ergonomía es la adaptación de los medios técnicos al ser humano. Entonces, el ser humano se supone que con ello no va a tener accidentes, va a estar cómodo, ¿no? Entonces, eso también está en la nueva orientación de lo que se hace en la industria. ¿Ya? Muy bien. Nadie está obligado a prestar trabajo sin su libre consentimiento. Ese es el principio de la libertad de trabajo, ¿sí? Pero ahí todavía tenemos en el país, aunque no lo crean, formas de trabajo forzoso. Por ejemplo, especialmente en las damas. A veces ustedes habrán visto ahí que pone ahí, se necesita señorita para atender al restaurante. Y van a ganar 3.000 soles. Y dicen, ¿quién gana 3.000 soles? Y dicen que es el campamento minero. ¿Por qué salió que se me da cuenta? Porque Tengo no saber eso. que más da por lo que engaña. Sí. Y yo, ojo, bueno, ya ustedes ya no son tan niños, diría así, tan infantiles, como lo van a decir. Entonces, en realidad es un engaño. Y vamos a encontrar que se enfrenta a lo que es la trata de personas, ¿no? Entonces, como dicen, es un trabajo forzoso. Y en otros casos, también a las personas los engañan, varones, ¿no? Son de mujeres. También les ofrecen un trabajo muy importante por acá, por allá. Y me acuerdo que conversé una vez con un señor que había estado prácticamente esclavizado. Entonces fue a trabajar, efectivamente le pagaban lo que decían, ¿no? Pero resulta que el que proveía los alimentos era el mismo dueño de la empresa. Y los alimentos eran muy caros, de tal manera que al final del mes terminaban pagando y debían. Entonces, como estás debiendo, tienes que seguir quedando. Nunca podías salir. Y por no te donde había personas con armas. Entonces, hay que tener en cuenta que efectivamente nadie está obligado a hacer su trabajo sin su libre consentimiento. Bien. Sobre la remuneración que tiene suficiente para atender sus necesidades. Obviamente que la remuneración dicen que la van a elevar, me parece que a partir de arriba, me parece correcto. Porque en realidad la remuneración tiene ese contexto, ¿no? O sea, para alimentar especialmente al trabajador y su familia, pero una remuneración mínima no alcanza, ¿no es cierto? Es insuficiente. Esto es muy interesante, porque en el artículo 24 señala efectivamente que el pago de las remuneraciones y servicios sociales tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Pero ahora dice el pago de remuneración y servicios sociales de otros créditos de los trabajadores es preferente a cualquier obligación del empleador conforme a ley. ¿Qué significa?
Y este artículo 24 ha sido potenciado por el artículo 33 de la reforma, porque ya no solamente dice que tiene prioridad sobre los pagos, no habla de créditos. Normalmente el sistema financiero se encarga, como se llama, de calcular las propiedades de los deudores, ¿no? Y curiosamente, los trabajadores a veces no saben que sus beneficios sociales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación. Entonces me parece muy bien que se haya señalado estos efectos legales, es preferente que cualquier otra obligación. ¿Y por qué es importante? Me acuerdo que teníamos un caso de un trabajador que laboraba en un grifo. ¿Ya? Entonces, como laboraba en el grifo hubo malos manejos y bueno, vino el banco, vino la SUNAT y él demandó el cobro de sus derechos sociales. Entonces, hizo una medida cautelar. Los bancos tenían una hipoteca. ¿Saben qué es una hipoteca, no? ¿Sí? Es un crédito que está amortizado, mejor dicho, garantizado por una propiedad. Y el grifo estaba en un proceso judicial de ejecución de garantías, se llama así. Iba a ser rematado esa propiedad para satisfacer las necesidades y las creencias del banco, y el trabajador pues iba a quedar fuera. Entonces él interpuso su demanda y hizo una medida cautelar e interpuso una tercería preferente de pago. Y bueno, ahí en el proceso, y me acuerdo que el banco nos buscó. Yo defendí al trabajador y pues me buscó el banco y me dijo, ¿sabe qué? Sí, les está debiendo tanto, les voy a pagar. ¿Por qué? Porque no quería irse al remate, pero adjudicarse la propiedad. Pero tenía el asunto del trabajo. Entonces, es como se ve la prioridad que tiene, digamos, los beneficios sociales sobre cualquier otro crédito que tiene el empleado. ¿Ya? Me parece muy bien que ojalá este proyecto de reforma. Si hubiera alguna pregunta, buenísima. Lo que no me gusta es esta parte donde dice que la prescripción de la acción de cobro se extingue a un año de la relación laboral. Primero, ¿qué es la prescripción? Debemos entender la prescripción, caducidad. Hay dos términos, caducidad y prescripción, ¿no? La caducidad dice extingue la acción y la prescripción la acción y el derecho. Es decir, ya no puedes cobrar. Y les digo por qué no me parece bien. Porque los trabajadores ha habido momentos en los cuales eran 2 años, eran 3 años, se bajó 2 años y ahora son 4 años. O sea, uno puede terminar su relación laboral y exigir el pago hasta 4 años de terminar la relación laboral. Por si acaso, seguro que ustedes han terminado su relación laboral y por supuesto después de este pequeño curso que les voy a dar, se dan cuenta que les deben algo que está todavía en el momento de cobrar, lo pueden hacer, ¿no? Porque eso que está ahí es un proyecto de reforma. Actualmente es 4 años. Entonces me parece que aportar 1 año es muy poco. Muy poco. Entonces actualmente es 4 años. O si yo hasta los 4 años puedo cobrar, ¿no? Mis beneficios sociales, mis remuneraciones. Y a partir de los 4 años ya no. Pero si se lleva a cabo este proyecto, creo que va a tomar 1 año me parece muy poco. Bueno, esta remuneración mínima siempre se ha dicho de que debe tener en cuenta lo que se llama el Consejo Nacional de Trabajo, no los tripartitos que representan trabajadores y trabajadores, pero que en la práctica no funciona, porque esto solo seguimos a través de normas del Supremo Gobierno, pero no hay un estudio. Ojalá que pueda ser así a través de trabajadores y empleadores, ¿no? Porque en realidad, viendo las recomendaciones, muchos empleadores son conscientes de que la reducción mínima no alcanza, ¿no? Bien. Acá hay dos términos que de repente les parece un poco
poco complicado. O sea, y se repiten ambas, ¿no? Jornadas acumulativas o atípicas. Y aquí también, más concreto me parece. Todo el mundo sabe que, digamos, de acuerdo a la Constitución, la jornada de trabajo, que es el momento de la relación laboral, debe ser 8 horas diarias o 48 semanales, ¿no? Pero dice, en algunos momentos tú puedes de repente acumular tus jornadas y eso se llama acumulativas o atípicas, no es típico, ¿no? Y aquí en Arequipa tenemos un ejemplo. Cerro Verde. En Cerro Verde trabajan 4 días y 3 días de descanso. ¿Y por qué razón? Ustedes sacan la cuenta, dicen 4 son 4 por 12, ¿cuánto es? 48. Entonces 4 días cumplen la jornada. ¿Y qué hacen otros 3 días? Descansan. Y ese razonamiento es muy bueno, porque los que hemos tenido una experiencia, por ejemplo, con Cerro Verde, allá, por supuesto, tampoco yo era niño cuando se inició, por supuesto, en la mina, pero he ido después ahí, y era complicado, ¿no? Porque eran 3 turnos, y normalmente tú salías de la mina, por decir, a las 10 y llegabas a tu casa a las 12 de la noche. En 2 horas. Entonces, haciendo 2 turnos de 12 horas, tú posibilitas de que en primer lugar ese trabajador tenga 3 días de descanso, que está con su familia, se supone. En segundo lugar, te vas a ahorrar costos, porque ya no vas a tener 3 turnos que van a subir los buses, todo eso, solamente 2. Entonces, pero eso tiene que tener consentimiento del trabajo. Jornadas acumulativas o atípicas. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos lo que significa lo que significa, ¿cómo se llama? El trabajo en los descansos remunerados. Y esto no ha cambiado, ¿no? Un trabajo remunerado semanal, anual, de días feriados conjuntos. Se supone que si no das un descanso en el momento oportuno, vas a tener que pagar doble. ¿Ya? Entonces, se está, digamos, manteniendo eso, me parece muy bien. Debo decirles que, por ejemplo, cuando se habla de descansos, hay una tendencia neoliberal que trata de buscar la forma en que los trabajadores ya no tengan determinados derechos, ¿no? Por ejemplo, vacaciones. No, vacaciones 30 días mucho. Los países cercanos tienen 15 días. Por eso dicen en el Perú es muy caro. Yo no creo eso. Pero definitivamente bien. Hay los principios que nosotros conocemos como ejemplo igualdad de oportunidades sin discriminación, y estamos viendo que, por ejemplo, las remuneraciones deben ser tanto iguales para hombres y para mujeres. Yo pienso que sí, debe ser así, porque la cuestión de género no tiene nada que ver con el rendimiento, ¿no es cierto? Sí, esencialmente. El principio de igualdad de trato. Y aquí tenemos un problema, hay trabajadores extranjeros en el Perú. Dice la ley puede hacer trabajadores extranjeros y trabajadores nacionales, pero sin discriminar. Y es una cosa muy interesante, si les he indicado que el trabajo es un derecho fundamental. ¿Alcanza a los extranjeros? Tenemos que decir que sí. ¿Sí? No, ¿cómo van a subsistir? Entonces los extranjeros se evitan protegidos por esta norma que regula los derechos fundamentales.
el carácter irrenunciable del derecho recogido por la ley. Aquí digamos hay una idea sobre lo que significa la necesidad de los derechos del trabajador que sigue de normas imperativas. ¿Qué significa normas imperativas? O sea, una que dispone, ¿no? Muy bien, sabe que definitivamente aquí no puede haber, digamos, renuncia. A lo que nosotros conocemos ahora que las normas que están contenidas en la Constitución son irrenunciables. El carácter irrenunciable, los beneficios sociales. Pero hay algunas que no nacen de una norma imperativa, ¿no? Entonces aquí lo que quieren es que nazca de una norma imperativa, que diga expresamente no debe renunciarse. Tenemos el principio de la interpretación más favorable. En la Constitución actual se habla que la interpretación favorable trató en caso de ley salvable sobre el sentido de norma. Acá dice sobre el significado de una norma. Yo la verdad que este aspecto de significado me parece que limita un poco sobre lo que significa, sobre el sentido, ¿no?, de una norma. Porque el significado va más allá, más concretamente lo que, digamos, le da alguna connotación. En cambio, el sentido es lo que nosotros llamamos, lo que ha querido, digamos, el legislador, o lo que se pretende con la doctrina, con la jurisprudencia sobre determinada institución laboral. Entonces dicen, ¿cómo lo vamos a interpretar? Entonces, hablar de significado podría ser, digamos, una idea de un concepto, ¿no? Pero a mí me parece que el sentido de una norma va más allá como contexto. Y luego, cuando dos normas, dicen, normas más favorables, cuando dos normas regulan un hecho incompatible. Se da. Algunas veces tenemos dos normas, porque nada es perfecto. El sistema jurídico tiene normas en las cuales algunas regulan un aspecto y otras que regulan. Y se encuentran en la colisión de normas. Y cuando encontramos esa colisión de normas laborales, se refiere a la que está a favor del trabajo, ¿no? Pero ojo, tiene que ser normas del mismo rango, ¿no? El mismo rango. Porque actualmente les comento, cuando hablamos de las gratificaciones, se dice que las gratificaciones se deben pagar por meses completos, eso dice la ley. Y su reglamento dice también por días. Y no hay ningún contador, ¿no? El curso anterior me fue con una contadora y me dijo, no, está por días. Entonces, sí, efectivamente el reglamento dice que se paga por días. Pero hay esa contradicción. ¿Esto se aplica con la norma más favorable? No, porque el reglamento sirve para reglamentar la ley. Dice, sin transgredirla ni desnaturalizar. Por lo tanto, digamos, ¿qué es lo que se tiene que aplicar? Lo que dice la norma. Y no el reglamento. Por eso, cuando dos normas regulan, ponen compatible un mismo hecho. Miren que este principio que está aquí es muy interesante. Primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir por eso? Sí. Si un trabajador trabaja 10 meses y no cumple el año, incluso 11 meses y no cumple el año, ¿tiene derecho a vacaciones? Sí. Pero no físicas. ¿Cómo se llama usted? ¿Elisa? Elisa, dinos, a ver. O sea, cuando yo la universidad, había sus vacaciones truncas. Ahí está. O sea, ha establecido un concepto que son vacaciones físicas y truncas. O sea, no te van a dar descanso físico, porque es imposible, 10 meses ya te van a mandar a casa, ¿no? Pero te tienen que pagar, pues, si hubieras tratado de llegar ahí, ¿no? Entonces, a eso se llama trunco. ¿Y cuánto le pagará? Proporcionalmente, ¿no es cierto? Si gana 1000, más o menos más sencillo, 1200, ¿cuánto le darías?
¿Ah? Si no vamos a creer. Si son 10 meses y gana 1.200, te darías 1.000, ¿cierto? 1.000. ¿Por qué? Porque es un dosado por cada vez. ¿Sí? Tenemos la relación de estudios. Pero estamos hablando de aplicación de la realidad. ¿Qué debemos entender por aplicación de la realidad? Creo que debemos partir por el principio. O sea, ¿qué cosa es un principio? La idea de decir, usted decía cómo se llama. Claro, esencialmente estamos hablando de repente de alguna, por un lado, de alguna categoría teleológica, ¿no? La finalidad, o ontológica, digamos, la posición de principio. Pero en el derecho laboral, cuando hablamos de principios, me debo referir, por ejemplo, al gran maestro Américo Prat Rodríguez, que decía sobre los principios: son ideas, son como conceptos que sirven para informar a las normas, ayudar a los jueces a resolver el caso. Entonces tienen una utilidad teórica y práctica, esencialmente. Entonces, tú puedes aplicar un principio. En el derecho hay un montón de principios. No solo en lo laboral, sino también, digamos, en el derecho. Por ejemplo, generalmente yo vengo con mis alumnos y me dicen: profesor, ¿sabe que he hecho de más tal cosa? También te lo digo. ¿Por qué estás descontento? Porque he hecho de más. Pero les digo, pues, quien puede lo más, puede lo menos. ¿Cierto? O de repente me dice, hay un exceso, sí, pero el exceso no es el proceso, es el efecto. Entonces son principios, como máximas, diría. Igual tenemos en el derecho laboral, cuando hablamos del principio de la primacía de la realidad. Y esto lo vamos a entender cuando dice: hay hechos y apariencias. Pareces, pero no eres. O al revés. Eres, pero no pareces. Tampoco va a ser el teorema de Hammer, ¿no? 0 o 0. Entonces, podemos verlo con un caso, ¿no? Una señorita me dice: ¿sabe qué? Yo estoy en esta empresa, entre 8 de la mañana, y me pongo un traje especial para impulsar determinados proyectos de la empresa. Entro 8 de la mañana, salgo 4 de la tarde, y todos los días hago lo mismo. Y viene el jefe y me dice: ¿sabes qué? Ya no te quedes aquí, corre al otro lado, y de repente me manda a otra tienda, pero siempre hago lo mismo. ¿Y cuánto te pagan? Me pagan 930. Muy bien. Y a fin de mes me dice que para pagar te pasan por recibo de honorarios. Todo está bien, ¿no es cierto? Hasta cierto punto. Pero cuando tú dices que hay recibo de honorarios, hay un problema. Cuando tú retiras y quieres reclamar los vacaciones, como dice Melissa, no es un momentito, pues tú estás trabajando acá, pero por recibo horario. Entonces es una relación laboral encubierta. ¿Por qué? Es una relación de trabajo. Hay 3 elementos que son prestación personal, subordinación y remuneración. Son trabajadores, pero están por recibo horario. Y bajo este principio que decía de realidad, van a poder reclamar ese tipo de cosas. ¿Ya? Principio que decía de realidad. ¿Alguna pregunta sobre? ¿Se entendió? Eso siempre y cuando se pueda reclamar cuando pases por un tiempo que sea mayor a un año en una empresa bajo la misma modalidad.
Ya, me estaba comentando. En ese caso, podrías reclamar si estás trabajando más de un año en la misma empresa con regularidad todo el año. Con mayor razón. O porque si estás 2 meses no puedes reclamar seguro. ¿Cómo que no? No es muy poco tiempo. Desde el mes puede reclamar, ¿no? Así es. Yo estuve trabajando en la vicepresidencia por hace un año. Y yo recién, por 6 meses, por proceso caso, renovado cada mes. Pero yo me di cuenta al dejar de trabajar recién aquí, que nunca me ven aportar el 1% de salud. Y no sé si eso estaba bien, qué problema eso, no sé. La verdad es que como yo no usaba el seguro, no me fijé. Pero recién después, recién que te dan 3 meses, ¿no? Para que se active el seguro y 3 meses para usarlo después de dejar de trabajar. Y ahí fue cuando me di cuenta de que nunca había aportado el seguro. ¿Tenías boleto de pago? Ah, entonces hay problema de pago. Lógicamente ahí debes de pago, ¿no? Incluso ya es cuando ya me liquidaron del trabajo. Sí, pero el tema de lo que es la aportación, se llama así, es para el seguro, no es para las pensiones. Esa es digamos, una falta de cuidado. Pero no te cubre las necesidades, por ejemplo, que tú tienes sobre salud. Pero ya pasó. Porque en realidad no es un descuento, sino es un aporte que se Pero si yo me hubiese dado cuenta al tercer mes, digamos, ahí sí pude haber trabajado. por supuesto. Claro que sí, porque es una obligación del empleador asegurar a sus trabajadores y aportar para que los trabajadores, como se llama, puedan tener cubiertos. Dime, Rosita, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? Solamente decía que si era así, al tercer mes ya se tendría que haber reclamado correctamente. Se podría ir al Ministerio de Trabajo o al FIN demandando que no se va a aportar y tiene como prueba sus boletas de pago y únicamente es la aportación al seguro. Sí, pero diríamos el aporte de salud afecta directamente a la atención de lo que es salud, ¿cierto? No pensiones, porque pensiones seguro sí tiene sus aportes. Ese es un descuento que hacen al trabajador. Entonces, ya eso lo ve la SUNAT a través de los cobros, etc. ¿Ya? Pues sí se puede, ¿no? Efectivamente, como dicen, a partir del mes que piden los beneficios sociales. Pero inclusive si pagas una semana, tiene que pagar, porque el trabajo hemos dicho que es libre, pero tampoco es gratuito. Tiene que pagar. ¿O tiene alguna duda? Sí. A pesar de que, por ejemplo, se le haya dado la opción al trabajador de recibir plantillas, si ha recibido dar el trabajo por honorarios, o sea, por mutuo acuerdo del empleador y el trabajador, aún así. Sí, porque vamos a afectar lo que habíamos dicho hace un momento del carácter irrenunciable de los derechos laborales. Entonces, por más que tú digas, yo, ¿cómo se llama? No quiero que me paguen, porque quiero trabajar gratis en la empresa, igual lo vas a cobrar. Y eso es tan cierto que, esto sí, digamos, no voy a decir el nombre, ¿no? Porque creo que he protegido de la infidencia, pero estoy casi como experienciante. Que había una relación de compadrazgo, ¿ya? Entonces era mi compadre, y supuestamente, ¿cómo se llama? Como era mi compadre, había una buena relación, pero en un momento determinado parece que las cosas cambiaron y bueno, pues iba a despedir al compadre y él pidió que se acredite esa relación laboral. Y era una cuestión de campo, de la chacra, ¿no? Era un caballo, digamos, que se encargaba de trabajar. Y bueno, a efecto de salir de la situación decidieron hacer un arreglo. Y el arreglo era de que, bueno, le daban una cantidad de dinero y en ese documentito decía
y asimismo, como el dinero recibido, renuncio a cualquier otro aspecto que pudiera tener. Entonces, después lo demandó al compadre, entonces ¿sabes que me estás debiendo vacaciones, CTS, gratificaciones? Entonces cuando fue a juicio, entonces digo, compadre, dijo al juez, yo ya le he pagado todo, aquí tengo un documento que dice que yo renuncio a cualquier cobro. Eso puede servir en el derecho civil, en el derecho laboral, por carácter irrenunciable. ¿Ya? O sea, no puedes renunciar. Eso sucedió en un trabajo agrícola. Y sucede en cualquier trabajo. ¿Y cómo puede acreditar el trabajador que ha estado trabajando un tiempo determinado si únicamente le está contando? Como jornal, por así decirlo. Principio de democracia de la realidad. ¿Qué quiere decir principio de democracia de la realidad? Que ante documentos que digan una cosa, los hechos mandan. Y es más, ante la ausencia de documentos, los hechos mandan. Por ejemplo, usted tiene una hacienda y contrata a una persona para que la administre, que es de provincia, y usted mensualmente le da 1.500 soles a sus manos, y así está por 3 años. Este trabajador, cuando deje de trabajar para usted, puede reclamar algo si no hay ningún documento que sustente así que el trabajador. Sí, porque el contrato de trabajo no es necesariamente escrito. Es titular. Y las pruebas, ¿Qué pruebas tendrías? el trabajador. Muchas pruebas podrías tener. Por ejemplo, testigos. Gente que lo conoce que trabaja por ahí. Entonces, tiene derecho a pedir, en ese caso, ¿qué derechos podría pedir el trabajador? Todo lo que le corresponde, ¿no? Como decía en el ICE, vacaciones, ETS, gratificación. Así que ten cuidado. ¿Y el tiempo de vacaciones que se les brinda es por ley o es de acuerdo al convenio? Hay normas, que regular. Por eso justamente este curso es para eso, para que sepas cómo dar vacaciones, cómo tiene que ser. Por un año, ¿cuánto tiempo es? 30 días. No pueden ser 2 meses. Sí, sí. Pero si es régimen agrícola, los mismos beneficios. Pero tendría que ser bajo un contrato agrícola, ¿no es cierto? Pero si no, es el régimen común. Sí, En esos casos prácticamente nunca hay contrato. Es por eso que te digo de que este ganó el juicio. El trabajador ganó el juicio. Ganó el juicio porque Bajo palabras nada más. demostró con otros hechos que era trabajador. Como te digo, cómo se llama, testigos. Y era trabajador, ¿no? Sino que él dijo, bueno, mi compadre. Y bueno, al final ganó el juicio. Con muchos casos. Si querés te preguntar. No, es que yo tenía entendido que no solamente el contrato escrito por documentos, sino también el contrato verbal, asistente de palabras. Esos son los contratos a tiempo indeterminado. Te vamos a ver un poquito más. ¿Ya? Sobre la autonomía colectiva para relaciones equilibradas, relaciones sociales y asociadas. ¿Qué significa la autonomía colectiva? Rápidamente vamos a decir que es la formación de sindicatos, ¿no? Y la sindicalización también es un derecho fundamental. Últimamente en el doctorado, ¿cómo se llama? Era alumno. Mi profesor decía que no es un derecho fundamental. Y bueno, yo le aclaré de alguna manera de que sí es un derecho fundamental. ¿Y por qué? Porque definitivamente las organizaciones sociales se fundamentan en la libertad. Y la libertad sindical es un derecho fundamental. Y eso significa que los sindicatos pueden formarse, pueden disolverse. Y eso lo llamamos autonomía colectiva. ¿Y para qué? Para buscar sus reivindicaciones. Algunos no lo quieren, pero yo pienso que de todas maneras tenemos que entender que es un instrumento de pacificación, ¿no? Si no hubiera sindicatos también
tendríamos problemas. Claro que duele, pero después hay paz. Y para eso necesitamos muy buenos gestores de recursos humanos para poder solucionar esos problemas laborales. Porque se necesita que las empresas produzcan. ¿Sí? Ya, acá tenemos un asunto muy interesante donde se habla de tres aspectos: el despido injustificado, el despido nulo, ¿no? Y que están reconocidos en la Constitución. Y este es uno de los problemas más complejos que hay, no solamente a nivel profesional, sino a lo que se llama también la nueva, la supuesta Ley General de Trabajo, ¿no? Porque efectivamente el derecho laboral es tan amplio que hay que ver si es del sector privado, sector público, si hay regímenes especiales como construcción civil, agrarios. Hay en algunos casos normas de 1910, 11, 12, entonces que están vigentes todavía. Hay que ver. Entonces, una solución que en otros países tienen código de trabajo. Hay una situación intermedia que es una ley general de trabajo, donde digamos, se regula todo. Y nosotros tenemos un proyecto que viene trabajando hace más de 10 años, y no se ponen de acuerdo sobre este tema, sobre lo que es el despido, ¿no? La capacidad que tiene el empleador de despedir. La Constitución del 93 decía: la ley otorga al trabajador de cada protección contra el despido arbitrario. Y miren que esto se ha dado se ha instrumentalizado a través de una norma que es el Decreto Legislativo 728, que ahora, digamos, en un texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 003-97 de abril, establece que la adecuada protección es una indemnización. Les digo más o menos desde el año 2002 que el Tribunal Constitucional decía así, que eso es lo que dice la Constitución. Pero ya en el año 2002, cuando hay un gobierno democrático, el Tribunal Constitucional dice: un momentito, la adecuada protección contra el despido arbitrario no es la indemnización, sino la reposición. Y se sustenta en el Pacto de San Salvador, ¿no? Donde dice que hay dos formas. Una forma que es restitutoria y otra que es resarcitoria, ¿no? Que es diferente. ¿Qué significa restitutoria? Así es. Que vas a volver a tu estado anterior. Y resarcitoria, que vas a pagar el daño que has ocasionado, ¿verdad? Entonces dicen: no es resarcitoria, sino es restitutoria. Y a partir de ahí ya no tiene esa vigencia de despido arbitrario, porque los procesos judiciales hacen que repongan la trabajo. Y es el trabajador el que elige. Y dice: bueno, yo quiero ser restituido o quiero tener una indemnización. ¿Ya? Por eso es que ya se está hablando ahí de despido justificado, ¿no? Que dicho indemnización, ahora por readmisión al empleo, se dice las dos cosas. Y el despido nulo es uno que agrava los derechos fundamentales. Y aquí, por ejemplo, la Constitución del 93 se habla, por ejemplo, cuando despides a una madre embarazada, a un trabajador que tiene SIDA y por eso lo discrimina, tipo Filadelfia. ¿Ustedes han visto la película Filadelfia? No sé si. Después por más sindicato, ¿no? Sí, señor. En este caso, cuando se despide justificadamente el trabajador, tiene derecho a una indemnización o a la readmisión del empleo. O sea, si ha dejado de trabajar 3 meses y después de esos 3 meses vuelve a trabajar, no se le paga esos 3 meses que ha perdido, es decir, el despido justificado. ¿Cuál es tu criterio? Que ahí dice que lo reponen o si no lo reponen, le devuelven el dinero que por ese tiempo, ¿no? ¿Qué dice el psicólogo? Entonces entiendo que si te reponen después de 3 meses, no te devuelven el dinero perdido en esos 3 meses. A ver, sí, entonces, ¿no? Yo tengo una tía que sufrió de despido arbitrario en 13 años, si no me equivoco. Entonces era como 2 años.
¿no? Le pagaron esos 2 años y la pusieron en trabajo. Yo creo que eso sería lo más justo, ¿no? Claro, pues tendríamos que ser multidisciplinarios, diríamos que desde el punto de vista de la psicóloga, diríamos, está afectando su proyecto de vida, ¿no es cierto? Entonces es necesario resarcirla, porque además eso es lo que le corresponde. Pero de repente puede ser una teoría que dice que un momentito pues, se ha traumado, se ha estresado, de tal manera que ahora no puede ni hablar, ¿no? Entonces hay un daño a las personas, un daño psicológico profundo. Entonces podemos tener también una demanda de servicios. Probablemente. Entonces lo repones y le pagas el sueldo perdido por ese tiempo que No solo el sueldo perdido, sino sus derechos, todos los derechos. Pero eso de los daños a las personas actualmente está bien debatido, porque tiene que hablar del proyecto de vida. ¿Cuántas personas se han quedado sin trabajo con la capacidad anterior? Y luego ya no han podido buscar otro empleo. Afectaron el derecho de vida. Señor, que está diciendo que tiene claro. Señor, ¿usted de la clase? Lo pasa usted. Bien. Entonces el despido nulo sí admite, como se llama, reposición directamente, porque se puede acreditar. ¿Sí? Bien. Yo creo que aquí no hay mucha diferencia. Hay una situación que habla de las organizaciones empresariales. Y es que también las empresas pueden formar sindicatos, ¿no? Así como los trabajadores también las empresas. Y aunque algunos dicen, no, son sindicatos, sí, pues se agrupan por los mismos fines, especialmente para negociar los famosos pliegos de resguardos. Un sindicato de empleadores que conozcamos, ¿cuál es? Por ejemplo, Capeco. ¿Qué era Capeco? La Cámara Peruana de la Construcción. ¿Con quién negocia? Con los trabajadores de construcción civil. Y son duros, ¿eh? Ustedes se dan cuenta que la construcción civil, cuando salen a protestar, salen con palos, ¿no? ¿Me dan cuenta? Sí, no, y lo interesante de ello es que esta organización sindical es poderosa no solamente a nivel del Perú, sino digamos del mundo, ¿no? Del mundo. O sea, es decir, están bien organizados, tienen nexos. Pues eso les comento, digamos, para que ustedes tengan una idea. Alguna vez vi protestar a trabajadores de construcción civil y dentro de ellos vi unos gorditos más altos que yo soy bajito, más altos que eso, colorados, ¿no? Colorados, sí, y vestidos con un polo rojo. Y marchaban con ellos, eran más o menos como unos 30 que ellos estaban marchando así por la calle. Con sus palos, ellos marchaban con ellos. ¿De dónde han salido estos coloraditos? Le dije, no es que hay que discriminar, ¿no? Sino que generalmente los trabajadores de construcción civil están expuestos a la temperatura, al sol, entonces se nota claramente, digamos, de su forma. Y lo que pasa es que eran trabajadores de construcción civil, pero de Bélgica. Eran belgas, entonces he venido a llegar aquí para una comisión, entonces como sus compañeros se van a protestar, la unión sindical. Bien, entonces todos los dirigentes sindicales gozan de protección. Los trabajadores de los sujetos de la Unión Laboral pueden organizarse para defender sus intereses. Sí, actualmente hay sindicatos de trabajadores autónomos, se llama así, ¿no? O independientes. Los canillitas, por ejemplo, ¿no? Son trabajadores autónomos. Y cosa curiosa, ¿no? También los canillitas que se encargan de los periódicos no trabajan para las empresas periodísticas, pero se encargan de venderlo. Hicieron huelga. Y curiosamente, ahora que es Navidad, hace algunos años atrás hicieron una huelga. ¿Por qué? Porque habían firmado un convenio con las empresas periodísticas que por cada diario, es decir, digamos si es el Correo, si es el Expreso, el mismo grupo,
por cada día les daba un panetón. Y entonces se le ocurrió a un gerente, un administrador, y dijo, vamos a reducir costos. Pues vamos a ver si la Navidad es una sola. Un solo panetón está bien. Vamos a dar, dijeron aquí, están afectando los derechos. Huelga. No vendemos los diarios. No, en serio. Y entonces yo veía que en las esquinas regalaban los periódicos. Había personas así, oye, no, se los regalan. Y eso fue como, creo que unos 3 o 4 días, supongo que ahí me di cuenta que el periódico no sirve ya para nada, ¿no? Sino lo que sirve es la publicidad. Y entonces las empresas que contratan la publicidad presionaron a las empresas. Yo necesito que los candidatos vendan los periódicos, lleven los sitios, porque me interesa que nuestros anunciantes sean capaces de obtener, ¿cómo se llama?, lo que nosotros vendemos. Así que retrocedieron y les dieron un panetón por cada día y solucionaron el problema, ¿no? Entonces, para que vean que también hay organizaciones sindicales de trabajadores independientes. Bien, entonces el Estado fomenta la acción colectiva, el convenio colectivo tiene fuerza vinculante. No está aquí del 79, porque su exposición anterior decía que el convenio colectivo, que viene a ser el resultado de una negociación, tenía efecto de ley, o sea, es ley para las partes. Sin embargo, por la opción del 93 se cambió por fuerza vinculante y esto, digamos, se ha mantenido hasta la fecha. ¿Qué cosa es la huelga? Aquí, por ejemplo, la Constitución habla de los servicios esenciales. En la de 93, que es vigente, se habla de excepciones y limitaciones, pero sí, en la norma se regula que son los servicios esenciales. Por ejemplo, si los trabajadores de un hospital se declaran en huelga, todos no se pueden dar en huelga. No puede dejar al paciente que está en UCI, no, que se muera, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Porque ahí también hemos dicho que hay una coordinación, el principio de la vida, ¿qué es más importante? Los beneficios sociales, todo eso, o la vida de la persona. ¿No es cierto? Entonces hay que dejar a algunas personas que se encarguen de mantener, ¿no es cierto? Igual, por ejemplo, el agua. ¿Sabes qué? Vamos a hacer huelga, todos los trabajan, no hay agua. Eso sería increíble, ¿no es cierto? De acuerdo a los estudios científicos sobre la estructura del ser humano, dicen que tenemos más o menos cerca de, no sé si de 75 o 80% de luz es agua. Entonces imagínense si no tenemos agua. Por eso yo siempre vengo con mi botellita para refrescar. Es interno. Bien, entonces, los servicios esenciales. Los servicios esenciales no solamente son para hospitales, para aspectos de naturaleza, también las empresas, ¿no entendés? De hecho, el último caso que vi fue el caso de Semoverde, que ellos quieren tener servicios esenciales para mantener sus procesos, ¿no?, mínimos. Ellos pedían una ampliación, porque huelga no pueden contratar a sus trabajadores. Entonces, no habría huelga. Entonces, en ese aspecto, ellos querían ampliar más trabajadores para que haya servicios esenciales. Y entonces el sindicato se opuso. Entonces, el proceso llegó al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le dijeron: un momentito, vamos a hacer la evaluación. No hubo acuerdo y pasó un proceso judicial. Y el juez ponderó: un momentito, a ver, ¿para qué quiere esa presión? No es que quieren ampliar, no, pero si con esto es mínimo, es un servicio esencial. Tú no vas a hacer más cosas de lo que es esencial. Entonces, tenemos y las utilidades que vienen a ser aquellos resultados positivos, ¿no? O sea, hay que compartir con los trabajadores las ganancias, que para efectos de las mineras es de 8%, ¿no? Lo que te da 8% de las utilidades. Es muy interesante estas utilidades porque
tiene que ver con lo que son la participación de los trabajadores tanto en las operaciones como también en presencia, en la asistencia. Claro, hay unas fórmulas que se establecen para ello, para asignar a cada uno lo que corresponde. Siempre y cuando hay utilidades. Porque a veces no. Porque dice que la empresa va a hacer una reinversión, ¿no? Para compra de activos. Bien. Entonces, vamos a ver un poco la aplicación de las normas laborales. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando hablamos de leyes, generalmente decimos todos son iguales. Y tenemos que decir que no. ¿Ya? Porque ya hemos visto que la Constitución tiene un rango, ¿no? Es decir, un tratadista alemán llamado Hans Kelsen ideó, digamos, una idea de que debe haber una estructura jurídica donde hay una norma que sea la más importante y que todas las demás la respeten. Entonces este tratadista Hans Kelsen dijo, bueno, le vamos a dar la máxima importancia a la Constitución. Entonces en la Constitución se supone que es una norma que tiene mayor jerarquía que otras, ¿no? Pero así también tenemos en un desarrollo normativo lo que son las leyes, ¿no? Y ahí sí, cuando hablamos de leyes podemos hablar de las especies de normas que tienen el mismo rango, ¿no? Por ejemplo, los decretos leyes, que en este momento no está utilizando Vizcarra, sino está hablando por decretos de urgencia, ¿no? Pero bueno, un gobierno de facto, diríamos en un golpe militar como lo hizo por ejemplo Fujimori en su momento, utilizó decretos leyes que tienen la misma jerarquía de ley, porque la ley la da el Congreso. Entonces, ante la ausencia del Congreso, un gobierno de facto lo da decretos leyes, tiene la misma jerarquía. Los decretos legislativos son normas que las da el presidente de la República, pero con previa autorización del Congreso. El Congreso le dice, ¿sabe qué? Vas a legislar sobre tal aspecto. Y los decretos de urgencia, que vienen a ser normas que da el presidente de la República ante una situación concreta y después da, o claro, da cuenta al Congreso. Pero todas estas normas tienen la misma jerarquía que una ley, sino que en determinados momentos se utilizan. ¿Ya? Bien, ¿cómo es que ha evolucionado la legislación laboral del Perú? Acá tenemos una primera etapa que dice desarticulado, normas aisladas. Una segunda etapa se agrupan en normas, en tercera etapa se pretende unificar un solo cuerpo normativo. Esa pretendida unificación del cuerpo normativo se llama Ley General de Trabajo, que estamos para trabajar. Entonces, en realidad, todavía el derecho laboral tiene estas tres partes. Tenemos algunas normas por ahí que buscarlas, que todavía están vigentes, hay otras que están agrupadas, como por ejemplo vacaciones, CTS, servicios sociales, y luego lo que se pretende es esta nueva Ley General de Trabajo, para tener todas en una sola norma. ¿Qué es lo ideal? Para finalmente, de repente, después de cuántos años hay un código de trabajo. ¿Ya? Hay aquí algunos términos como es constitucional, individual, colectivo y procesal. ¿Qué debemos entender por constitucional? Actualmente la Constitución, artículo 22 en adelante hasta el 28, señala cuáles son los aspectos de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, esas normas constitucionales son las que van a regular, diríamos, las relaciones de trabajo. ¿Ya? Y luego van a haber instrumentos, se van a instrumentalizar otras normas de menor rango, como leyes, sobre. A nivel constitucional, a nivel individual, los trabajadores tienen la capacidad de reclamar sus derechos y beneficios sociales. Como hemos venido conversando hasta la fecha, ¿qué sucede si de pronto yo trabajo
y trabajo 2 meses, ¿me tienen que pagar? Sí. Eso sería una reclamación individual, ¿no es cierto? ¿Pero tiene un amparo constitucional? Sí, porque el trabajo es objeto de protección de la Constitución. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en un momento dado sería sobre las vacaciones, ¿no es cierto? Si las vacaciones tienen que tener 1 año de trabajo para que te den tu descanso físico, pero si no cumpliste, entonces tienes 10 meses, ¿tienes derecho a que te den tus vacaciones truncas? Sí. ¿Hay un amparo legal que pueda activar en un ciudadano o un trabajador la reclamación? Sí. ¿Hay amparo constitucional? También. ¿No es cierto? ¿Y qué usted pregunta? Sí. En el caso de 10 meses, el tiempo de la reclamación varía, ¿sería igual de 1 mes o baja? ¿O es de 20 días también? Te va a responder tu compañera. ¿Cómo le explicas? Pusimos el caso de que era 1.900 el sueldo. Si fuera por 1 año, son 12 meses, o sea, 100 soles por mes, digamos. Pues si son 11 meses, Son 10 meses. 10 meses son 1.000 soles, claro, porque se supone que ya son truncas, o sea, ya. Sí, has preguntado eso, pero lo vamos a resolver de una manera más sencilla. Ella te ha respondido bien. No tienes derecho de descanso